It's late, you dickheads. Screw that guy. You know he tells people I'm a puke freak? ¡Saludos, centinelas! Aquí está el multiverso revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué significa realmente matarse a uno mismo? Porque eso fue exactamente lo que hizo Peacemaker en el episodio 2 de la segunda temporada. No es una metáfora, no es una alucinación. Eliminó a su propia variante de otro universo. Y eso lo cambia todo. A partir de ese momento, la serie deja de ser solo una comedia violenta con águilas asesinas y pasa a explorar un territorio mucho más simbólico. Culpa, identidad y un pasado que persigue en bucle. El título ya da la pista. A man is only as good as his bird. Pero, ¿acaso el águila representa únicamente a la mascota fiel o carga con el peso de un legado más oscuro de lo que imaginamos? Si disfrutas de este tipo de análisis profundo, detallado y siempre con un toque de provocación, suscríbete ahora mismo. Estamos muy cerca de alcanzar una meta importante aquí en el canal, y cada nueva suscripción fortalece la resistencia friki que construye este espacio con nosotros. De verdad, es tu apoyo lo que sostiene este canal en medio del caos del algoritmo y de los reboots sin alma. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Quiero saber de dónde viene cada centinela que acompaña al universo prohibido. Los leo todos. Si este contenido te conecta con las noticias y teorías más candentes del universo friki, deja ya el triple kill. Dale a me gusta, comenta y comparte. La primera vez que la frase "A man is only as good as his bird" aparece en pantalla, parece solo otra broma al estilo James Gunn. Un juego de palabras absurdo, con la expresión original "A man is only as good as his word". Pero como siempre en el lenguaje de Gunn, lo disparatado es solo la superficie. El título es la primera señal de que esta temporada de Peacemaker no va a repetir la fórmula de la anterior. Pretende desestabilizar, invertir significados, poner a prueba hasta dónde el héroe puede romperse sin dejar de ser quien es. Y en este caso, el Bird no es solo Igly, es el espejo moral del propio Peacemaker. Esa provocación se vuelve aún más intensa cuando recordamos que Chris, a estas alturas, ya ha matado a su propio padre, ha provocado la muerte de su hermano, y ahora, como si fuese un rito final, elimina una versión de sí mismo de otro universo. En términos simbólicos, el Smith original está siendo borrado de la realidad, capa tras capa. Y el título del episodio nos lanza la pregunta: ¿sigue siendo bueno? O más aún, queda todavía un él al que juzgar. Pero hay un detalle escondido ahí que va a reconfigurar por completo el camino del personaje. Y la respuesta está en el símbolo más subestimado de la temporada hasta ahora. Te lo muestro enseguida. Cuando Economos presenta al nuevo director de Argus, Rick Flag Sr., el episodio no se limita a introducir a un personaje con un apellido conocido. Está mostrando un cambio de mando en toda la lógica de vigilancia y control dentro del DCU. Y esa transformación no es meramente administrativa, es ideológica. Amanda Waller, que siempre operó desde un cinismo absoluto, se vio obligada a abandonar el escenario tras ser expuesta por su propia hija. Rick Flag Sr. entra con otra actitud, pero con objetivos que aún permanecen en la ambigüedad. El episodio deja claro que no ha venido a reformar el sistema. Todo lo contrario. Nada más asumir el cargo, su primera orden es solicitar un informe exhaustivo sobre la muerte de su propio hijo, Rick Flag Jr., a manos de Peacemaker, un hecho ocurrido en The Suicide Squad, 2021. Solo eso bastaría para encender todas las alarmas de que no piensa dejar que esa historia se entierre. Pero va más allá. Ordena la vigilancia constante de Christopher Smith, incluso después de los sucesos de la primera temporada, cuando Peacemaker salvó al mundo de la invasión alienígena de los Butterflies. Y aquí está el punto que lo cambia todo. Rick Flag Jr. murió como símbolo de ética dentro de un sistema corrompido. Fue traicionado por alguien que decía luchar por la paz. Ahora, Rick Flag Sr. parece impulsado no solo por el duelo, sino por un silencioso deseo de ajuste de cuentas. Y cuando afirma que quiere monitorizar a Peacemaker todo el tiempo,
la serie introduce una tensión narrativa que remite a los momentos más oscuros de Argus en los cómics, donde vigilar no significaba proteger, sino preparar el terreno para el armamento preventivo. Hay un detalle visual que lo refuerza. Al fondo de la escena, el logotipo de Argus aparece rediseñado, con un ojo grabado en el cristal, mirando fijamente. Una metáfora directa. El Estado observa. Pero, ¿quién controla ahora esa mirada? ¿Rick Flag ha venido a investigar? ¿O a cobrarse venganza? La respuesta quizás se halle en un detalle aparentemente técnico, que expone la contradicción. El mismo Argus que vigila la dimensión del Peacemaker es el que ignoró durante años las acciones criminales de Waller. Eso sugiere que Flag no quiere destruir el sistema, sino apropiarse de él. Y tal vez Peacemaker sea solo el primer nombre de su lista. La escena en la que Christopher Smith se ve obligado a matar a su propia versión alternativa es más que un impacto visual. Es la materialización del tema central de Peacemaker, el enfrentamiento interno con la culpa. Desde la primera temporada, el personaje arrastra el peso de haber matado accidentalmente a su hermano siendo niño, además de ser el responsable directo de la muerte de su padre, Augie Smith, el White Dragon. Esos traumas ya constituían una carga insoportable. Ahora, al eliminar una versión de sí mismo, Peacemaker completa una especie de ciclo de autodestrucción, como si estuviera borrando cada rama de su propio árbol genealógico. Ese momento no es gratuito. La narrativa de James Gunn trabaja constantemente con la idea del legado distorsionado y de la imposibilidad de escapar de la herencia familiar. Al matar a su doble, Peacemaker no se libera del pasado, lo confirma. Porque si el otro Chris existía, llevaba consigo la misma maldición de los Smith. Y al destruirlo, Christopher confirma que esa maldición es inevitable, que todas las sendas conducen al mismo final. Es un trauma invisible porque, aunque él no lo verbalice, la puesta en escena y los detalles visuales lo dejan claro. No hay victoria en sobrevivir cuando quien muere es tu propia imagen. El detalle más perturbador aparece después. Al intentar ocultar el cuerpo, Chris muestra una incomodidad casi infantil, un intento desesperado de encubrir un crimen que, en esencia, es contra sí mismo. Ahí es cuando el peso simbólico estalla. En los cómics, personajes como Batman han tenido encuentros con sus versiones alternativas en eventos como Crisis en Tierras Infinitas. Pero allí el dilema era, ¿quién es el verdadero? Aquí, la pregunta es otra. ¿Qué queda de mí si incluso mis otras versiones deben morir? Gunn subvierte el clásico dilema de identidad multiversal y lo convierte en un estudio de autodestrucción. Ese gesto, aparentemente aislado, prepara el terreno para algo mayor. Al eliminar a esa otra versión, Peacemaker abre espacio a que nuevas identidades tomen forma. El episodio deja pistas visuales, un casco distinto, ornamentos serpentinos en la habitación del Chris alternativo, que sugieren que esa variante quizá estaba a punto de transformarse en otra cosa, en una identidad todavía más amenazadora. Y en ese detalle, el trauma individual se conecta con el peligro colectivo. Al matar al otro, Christopher puede haber impedido una nueva amenaza, o liberado una maldición aún más profunda. James Gunn siempre ha utilizado los easter eggs como algo más que simples guiños para los fans atentos. En el episodio 2, cada detalle visual funciona como marcador de realidad, casi como si estuviésemos ante un mapa secreto del multiverso. Un ejemplo directo es la aparición de la cadena de cafeterías CC Jitters. Esta franquicia ficticia nació en los cómics de Flash en 2010 y se consolidó en la serie televisiva del Arrowverse. Su presencia en Peacemaker no es un chiste interno, es un recordatorio de que el universo de Gunn dialoga abiertamente con otras adaptaciones de DC, sin respetar fronteras canónicas. Es el tipo de inserción que, para el espectador más atento, funciona como señal de que el tejido multiversal está mucho más poroso de lo que el propio Chris imagina. Otro detalle visual que podría pasar desapercibido es la camiseta de Leota, inspirada en el póster clásico We Can Do It. Esa elección de vestuario no es casual. Así como el cartel pasó de propaganda bélica a símbolo feminista, Leota también está en pleno proceso de transformación.
tras traicionar a su propia madre en la temporada anterior, ahora necesita rehacerse, asumiendo un papel más activo e independiente. La camiseta no es solo ropa, es un anticipo de su evolución. La habitación del Peacemaker alternativo también contiene mensajes ocultos. El póster de la banda Kiss, junto con la referencia al webcómic Brood Hollow, refuerza una atmósfera de exageración y oscuridad, pero es el detalle sobre la chimenea lo que despierta sospechas. Una escultura con motivos de serpiente. Ese objeto quizá no llame la atención a primera vista, pero dentro de la lógica visual de DC, las serpientes suelen estar asociadas al culto Cobra, una organización mística introducida en los cómics en 1976. Si Gunn prepara ese camino, un simple objeto decorativo podría ser la primera pista de un arco narrativo mucho mayor. Y ahí está la diferencia en la narrativa de Gunn. Mientras otros creadores usan los easter eggs como guiños nostálgicos, él los convierte en herramientas de tensión. Cada referencia no es solo para agradar, sino para avisar de que el mundo de Peacemaker no es estático. Al contrario, se está fragmentando, cruzando líneas de realidades y rescatando símbolos capaces de redefinir el destino del DCU. Entre las múltiples tramas del episodio, la que parece más cómica podría esconder una de las claves más importantes de la temporada. El comportamiento extraño de Eagly, el águila mascota de Peacemaker, sugiere que quizá no estemos ante el mismo animal de la temporada anterior. Desde el primer momento en que reacciona de forma agresiva a la presencia de Leota, la serie insinúa que algo no encaja. Esa reacción podría parecer simplemente una vuelta al humor habitual, pero hay indicios visuales y narrativos que apuntan a otra explicación: la posibilidad de un intercambio entre los Eagly de distintos universos. El propio Peacemaker menciona que suele dejar al águila volar por el espacio de almacenamiento cuántico, el mismo que conecta múltiples realidades. Si esto es cierto, ya habría habido varias oportunidades para una sustitución silenciosa. La teoría gana fuerza al recordar la insistencia de la serie en remarcar la metáfora de los espejos distorsionados. Si Chris se encontró y mató a su propia versión, ¿por qué Eagly no podría haber pasado por lo mismo? Esto crea un paralelismo perfecto entre hombre y animal, ambos atrapados en un juego de identidades fragmentadas. En los cómics no existe un Eagly canónico. James Gunn lo inventó para la televisión, pero lo construyó como símbolo de lealtad y pureza casi sagrada dentro de la narrativa. Si esa pureza fuese corrompida, la serie estaría subvirtiendo precisamente aquello que los fans aprendieron a amar en la primera temporada. Y más aún, estaría preparando el terreno para mostrar cómo incluso los símbolos más inocentes pueden contaminarse cuando el multiverso empieza a desdibujarse. Aquí es donde el detalle se vuelve inquietante. Si el otro Eagly era realmente criado por el White Dragon en un universo alternativo, podría portar los mismos vicios de racismo y violencia que moldearon a Augie Smith. Eso convertiría al águila no solo en un animal extraño, sino en reflejo de la herencia tóxica que Christopher intenta borrar sin éxito. La serie juega con la duda. ¿Nos reímos de las excentricidades de Eagly o estamos presenciando el aviso de que incluso su mayor fuente de afecto ha sido sustituida por una sombra? Si la primera mitad del episodio está marcada por el drama interno de Peacemaker, la segunda devuelve el caos sangriento y cómico que define el sello de James Gunn. El foco está en la nueva remesa de agentes de Argus, liderados por el hilarante Langston Flurry, interpretado por Tim Meadows. Su mera presencia cambia el tono de la serie. Mientras Amanda Waller era fría e implacable, Flurry es lo opuesto, un burócrata torpe que convierte cada operación en una sátira disfrazada de misión seria. Pero que nadie se engañe, porque ese humor es solo fachada de algo mucho más oscuro. El asalto a la casa de Peacemaker es el mejor ejemplo. La secuencia combina sátira y brutalidad a partes iguales. Por un lado, un supuesto equipo de élite que debería encarnar el poder máximo de Argus se revela caricaturesco e ineficaz, con nombres y alias ridículos dignos de cómics secundarios de los 90. Por el otro, vemos a Eagly en su momento más violento hasta la fecha, transformando una incursión armada en una masacre animal. Esa contradicción es puro Gunn. Hacer reír en medio de una escena grotesca,
mientras se percibe el peligro real. El detalle visual más llamativo es la elección musical. El tema Dirty Money de Ida María acompaña el ataque en cámara lenta, repitiendo un recurso característico del director en Guardianes de la Galaxia, El Escuadrón Suicida e incluso en el episodio piloto de Peacemaker. Esa firma no solo crea continuidad, también ironiza sobre la grandiosidad del género. Donde otros directores usan el slow motion para glorificar, Gunn lo usa para desnudar lo ridículo y lo grotesco. La escena encierra además una crítica velada. Argus sigue actuando como fuerza descontrolada, más obsesionada con vigilar e intervenir que con resolver problemas. Aunque cambie el mando, la institución sigue siendo reflejo del mismo sistema corrompido que permitió a Amanda Waller manipular al Escuadrón Suicida durante años. La diferencia ahora es que Gunn lo expone con más ironía, poniendo la incompetencia en primer plano, sin ocultar que esa torpeza puede generar tragedias todavía mayores. Entre los muchos objetos desperdigados en la habitación del Peacemaker alternativo, un detalle sobresale: los ornamentos con serpientes. Y no es casualidad. Gunn siempre ha usado el decorado como prolongación psicológica del personaje. Aquí, la presencia de elementos serpentinos sugiere un rumbo inédito en pantalla, pero con raíces en los cómics. Desde 1976, DC ha presentado al culto Cobra, una secta secreta liderada por un fanático conocido como Cobra. Esta organización mezcla misticismo, manipulación política y una visión de supremacía espiritual. Aunque nunca se vinculó directamente con Christopher Smith en las viñetas, su ideología resuena con la herencia de violencia e ideología torcida de la familia Smith. El episodio sugiere que esa variante de Chris quizá estaba en plena transición. El póster con serpiente tras la puerta, la figura reptil sobre la chimenea e incluso la funda del móvil con textura de escamas apuntan a una identidad en formación. Igual que Augie Smith, el padre de Chris, se convirtió en el supremacista White Dragon. Ese otro Peacemaker podría haber estado a punto de abandonar la máscara de héroe de la paz para adoptar un nuevo título: Cobra. No sería la primera vez que Gunn adapta un concepto de los cómics cambiando nombres y orígenes, como ya hizo al reinventar al propio White Dragon para encajarlo en la trama de Peacemaker. En los cómics, el culto Cobra nunca fue explícitamente racista como la organización del White Dragon. Pero si Gunn decide fusionar ambos conceptos, tendríamos una amalgama de fanatismo religioso e ideología supremacista, un paralelismo directo con cultos y milicias del mundo real. Eso convertiría al otro Chris no solo en un reflejo oscuro, sino en la evolución lógica de todo lo que Peacemaker teme ser. Y ese subtexto es lo que dota de más peso a su muerte. Al matarlo, Christopher pudo haber impedido el nacimiento de una amenaza global, pero también ha abierto la puerta a heredar parte de esa oscuridad. Esto sugiere que la serie no recurre a variantes para reciclar dilemas, sino que está reescribiendo la mitología de Peacemaker dentro del DCU, preparando un terreno fértil para que el culto Cobra emerja como antagonista de mayor escala, quizá incluso conectado a futuras producciones del estudio. El episodio se acerca al final con una escena aparentemente sencilla. Peacemaker, borracho y solo en su cuarto, revisa el móvil de su yo alternativo muerto. Allí descubre fotos de Harcourt y en un arrebato de necesidad afectiva, decide enviarle un mensaje. El problema es que no se trata de Sue Harcourt, sino de la de otra realidad. Como el texto no llega, Chris cruza al universo alternativo solo para asegurarse de entregarlo. El gesto, a la vez patético y conmovedor, lleva consigo un peso mayor. Christopher Smith no busca solo a una mujer, busca encarnar la vida de otro hombre. El hombre al que mató. No es una decisión íntima, sino narrativa. Al ponerse en la piel de su variante, Chris arriesga ocupar un lugar que no le corresponde, intentando llenar un vacío con una relación que no es suya. La cámara lo acentúa mostrándolo bajo una lámpara que dibuja un halo dorado sobre su cabeza, como un falso santo renacido. La ironía es evidente. No hay redención, solo la ilusión de un nuevo comienzo usurpando otra identidad. Gunn construye la escena como parodia de la iconografía cristiana, transformando a Peacemaker en un santo impostor. Un detalle refuerza la contradicción.
Al abrir la lista de mensajes, no hay historial entre el otro Peacemaker y Harcourt, como si el pasado hubiese sido borrado. Esto puede significar dos cosas. O el Chris alternativo había eliminado las conversaciones tras una ruptura amarga, o nunca existió un vínculo sólido. El silencio del chat, junto a las fotos guardadas, revela una paradoja. Apego y rechazo conviven. Es la evidencia de que Chris intenta habitar una piel que no le pertenece, ocupando un espacio emocional ya condenado. El episodio cierra con esa ambigüedad. Por un lado, la esperanza de un reinicio. Por otro, la sensación de que Peacemaker se pierde en una identidad ajena. Más que cruzar dimensiones, está atravesando una frontera moral peligrosa. La serie deja en el aire si esa sustitución es el camino hacia la redención o hacia la caída definitiva. El segundo episodio de la nueva temporada de Peacemaker no es una simple continuación, es un punto de inflexión. Mientras mantiene el humor corrosivo y la violencia estilizada de James Gunn, el capítulo se adentra en temas más densos. Herencia familiar, identidades distorsionadas y el riesgo de ocupar la vida de otra versión de uno mismo. Chris no combate solo a enemigos externos, libra una guerra íntima donde cada muerte y cada decisión reavivan la duda sobre quién es realmente. Y si las serpientes son una pista de lo que viene, quizá la cuestión no sea si caerá en la oscuridad, sino cuándo. Rick Flag Sr. se convierte en un espectro de la culpa, recordando a cada paso que Peacemaker carga con la muerte de un héroe. Mientras tanto, Eagle ya no parece ser el mismo símbolo de lealtad, reforzando que hasta los vínculos más puros están amenazados. El multiverso que se nos presenta no es un parque de atracciones de variantes, sino un laberinto psicológico, donde cada reflejo es un espejo roto que devuelve la falla original. La incógnita que deja el episodio es si Christopher Smith será capaz de recomponerse o acabará disolviéndose en sus propias sombras. Si has llegado hasta aquí, formas parte de un análisis que intenta mirar más allá de la superficie. Y si este tipo de contenido te conecta con teorías profundas y con las pistas ocultas del universo nerd, suscríbete ahora mismo. Estamos a punto de alcanzar una meta importante, y cada nueva suscripción es esencial para que este proyecto siga creciendo. Al hacerlo, no solo sigues vídeos, te unes a una comunidad que mantiene viva una lectura crítica y apasionada de la cultura geek. Antes de acabar, deja en los comentarios desde qué ciudad o país ves este vídeo. Quiero conocer de dónde procede cada centinela que acompaña esta travesía.